El día de hoy la historia es sobre la mujer samaritana. Y esta historia es una historia que podemos sacar bastantes cosas de aquí. Podemos verlas de muchas perspectivas. Podemos ver la historia de la mujer samaritana desde la perspectiva de Jesús. Podemos ver la historia de la samaritana desde la perspectiva de la propia mujer samaritana. Y podemos ver la historia como un comparativo de la iglesia. La iglesia como la mujer samaritana también. Entonces, se fijan, puede tener varios enfoques. El día de hoy creo que vamos a ver la historia basada en la perspectiva de Jesús, en la perspectiva de la mujer samaritana, y a lo mejor puedo tocar un poquito sobre la perspectiva de la iglesia. ¿Ok? Recordando la prédica anterior, Jesús, vimos sobre Juan el Bautista, que Jesús estaba y sus discípulos estaban bautizando personas. Los discípulos de Juan se pusieron celosones, fueron con Juan y le preguntaron y le dijeron, y vimos la actitud de Juan el Bautista, que fue apuntar el reflector a Jesús. Y vimos que Juan el Bautista estaba cumpliendo con el plan de Dios para él, que era ser solamente alguien que preparaba el camino. ¿Sí? Entonces, el capítulo 4 inicia, dice, ¿están conmigo? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces Jesús estaba cerca de Juan el Bautista, en Judea. Acuérdense, ese fue el contexto del capítulo 3. Entonces empezó a haber ahí una serie de conflictos, de que Jesús estaba ganando mucha fama, ¿sí? Y los fariseos ya estaban empezando a preocuparse porque los fariseos eran personas de influencia en el pueblo de Israel, en el pueblo de los judíos, y Jesús estaba empezando a compartir una doctrina diferente a lo que ellos traían. Entonces, la palabra dice que el Señor entendió, ¿sí?, que era necesario moverse de ahí. ¿Por qué? Todavía no era el tiempo en que Jesús tenía que morir. Entonces, Jesús regresó en otra ocasión, pero cuando regresó otra vez fue para que fuera crucificado. Y él dijo, no es tiempo de que yo esté aquí ya más, me tengo que mover. Pero lo grueso aquí es que él salió de Judea, ¿sí?, y iba a Galilea, pero le dice que aquí, ¿sí?, que le era necesario pasar por Samaria. Vamos a entender esto. Judea y Galilea, en medio estaba Samaria, ¿sí? Bueno, tenemos que entender aquí primero, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Por qué no irse inmediatamente a Galilea sin pasar por Samaria? Samaria era una ciudad, o la gente, los samaritanos, los que eran de esa área, era gente que no era de estima para los judíos. Era gente que no solamente no era de estima, un judío no le podía hablar a un samaritano. No solamente no eran de estima, sino había odio en el corazón de los judíos hacia ellos. Había desprecio hacia los samaritanos. Los samaritanos eran personas no deseadas en el área por los judíos. ¿Sí? Entonces Jesús era judío. Entonces, ¿por qué le era necesario a un judío ir a Samaria cuando no se llevan, no encajan, cuando son personas no deseadas para un judío? Entonces, aquí comienza la actitud diferente de Jesús, ¿sí? Y aquí comienza el inicio de un plan que Jesús tenía para Samaria, que era totalmente fuera de lo normal, ¿verdad? Yo creo que hasta los discípulos se sacaron de onda cuando Jesús les dijo, bueno, vamos a Galilea, pero vamos a ir a Samaria primero, ¿sí? La ruta original de un judío era no pasar por Samaria. El camino más corto para llegar a Galilea era pasar por Samaria. Los judíos preferían hacer el doble de tiempo, rodear Samaria para llegar a Galilea,
que pasar por Samaria. Entonces Jesús tenía la opción, como cualquier judío normal, de irle a dar vuelta a Samaria y irse a Galilea, ¿verdad? Pero Jesús decide ir a Samaria. ¿De dónde nace este odio hacia los samaritanos? Porque no nada más porque los samaritanos eran descendientes judíos también. Los samaritanos adoraban al mismo Dios que los judíos también. Pero los samaritanos tenían, en medio de todas sus celebraciones, tenían cosas paganas, o sea, tenían mezclados rituales que no eran de Dios, pero según ellos adoraban igual al mismo Dios que los judíos. Esa era una distinción que los judíos por eso no podían, los consideraban personas impuras. Ahora, ¿de dónde nace este pleito entre los judíos y los samaritanos? En los tiempos, cientos de años atrás de la historia de Jesús, el pueblo de Israel fue conquistado por un rey de Asiria. Este rey se llevó a todos los judíos, se los llevó a Babilonia. Entonces, bueno, no a todos, se llevó a la gran parte de los judíos a Babilonia, y en la tierra de los judíos sí se quedó personas. Pero ¿por qué creen ustedes que no se los llevaron allá, a Babilonia? A los que se quedaron ahí en el pueblo de esa región, a los pocos judíos que quedaron ahí. No se los llevaron por buenos, ¿eh? Algo pasó y dejaron personas, pero yo creo que se llevaron lo mejor a Babilonia. Sí se quedó personas, pero no eran de los mejores. Entonces, cuando el pueblo de Babilonia el pueblo de Israel estaba en Babilonia, personas que no eran judías empezaron a vivir en el pueblo que antes era de los judíos, y se empezaron a mezclar las razas con los pocos judíos que estaban ahí. Esa mezcla de razas también trajo mezclas de dioses, mezclas de creencias diferentes. Entonces ese pueblo ya creció mezclado. Entonces cuando los judíos regresan a su tierra, en Esdras podemos encontrar esto, y ellos empiezan a reedificar la ciudad. Los samaritanos que ya vivían ahí, que eran también descendientes de ellos, pero ya mezclados con otras culturas, les hicieron la vida de cuadritos al pueblo de Israel para que ellos edificaran de nuevo su nación. Entonces de ahí empieza un odio. Un samaritano era un impío, era una persona ya de nacimiento, ya era impía porque ya estaba mezclado con otros pueblos, con otras razas que no glorificaban a Dios. ¿Sí? Entonces los samaritanos siguieron creciendo ahí en esa área, y en los tiempos de Jesús pues los judíos los seguían considerando impíos, ¿verdad? Y que lo que ellos adoraban para un judío era falso y no tenía validez. Por eso ellos no se podían mezclar con ellos, ni dirigirles la palabra, ni invitarlos a comer, ni darles un vaso de agua. Los odiaban. ¿Ok? Entonces Jesús, bajo este contexto, Él decide ir a Samaria. Ahora, para Jesús, ¿qué estaba en juego para Jesús al tomar esa decisión de ir a Samaria? Porque Jesús ya su ministerio estaba creciendo acá en Judea, con los judíos. Para Jesús, la decisión de ir a Samaria significaba que su reputación se podía ver afectada por los que estaban creyendo en Él, que eran judíos. Su respeto de los discípulos hacia Él podía haberse visto afectado también. ¿Sí? Como estrategia del crecimiento de su ministerio no era buena estrategia. ¿Para qué ir con los samaritanos, ¿verdad? Si ante los ojos de los judíos no valía nada. Jesús se estaba exponiendo a ser maltratado allá, a no ser grato en esas tierras, porque así como los judíos odiaban a los samaritanos, sí, de hecho a Jesús, una vez que se enojaron los fariseos con Él, le dijeron samaritano y que tenía un demonio en él. Decirle samaritano era como que lo estaban insultando, ¿me captan? Para un judío. Y luego los discípulos en alguna ocasión fueron a Samaria y no fueron bien recibidos, y uno de ellos dijeron, ordena que caiga fuego sobre ellos porque no nos recibieron bien. O sea, también los samaritanos no apreciaban a los judíos, o sea, era mutuo el odio. Entonces Jesús estaba exponiendo también a llegar a Samaria y a ser despreciado, o no sé qué tantas cosas pudiera haber pasado con Jesús y con sus discípulos porque eran judíos. ¿Sí? Entonces, este era el contexto de Jesús.
Y si tú no hubiéramos leído lo que sigue de la historia, dirías, bueno, entonces si Jesús fue a Samaria, Él tiene un plan enorme y por algo va. Se va a ver con una persona influyente, va a impactar a un fuerte grupo de personas. O sea, Él trae un plan hacia el clavo, porque Él es muy inteligente, ¿verdad? Y nada, que el plan de Jesús era encontrarse con una mujer samaritana. Y dices, bueno, ¿y quién es esa mujer, Jesús? Es una persona, una esposa de algún rico de ahí de Samaria, que si se convierte va a tener influencia sobre miles de personas. ¿Quién es? Y que nada, que era una mujer común y corriente, y aparte despreciada por los comunes y corrientes. Dices, Jesús, esta estrategia no... O sea, ¿de veras, Jesús? Vas por alguien que no está ni en el promedio de la gente normal en cuestión de aceptación en el pueblo. Y ahorita vamos a ver por qué ella no estaba ni en el promedio. Y ahorita la historia misma nos cuenta cuál era la situación de esta mujer. Y dices tú, empiezas tú a ver el corazón de Jesús y dices, ¿qué onda? ¿Qué puntada? O sea, ¿cómo se le ocurre? Una mujer viviendo sus días y ni cuenta sabe que se va a topar con Jesús. Ella está en su casa, está lavando trastes, está barriendo, está llorando o está sufriendo. Y un día se va así como la que viene aquí con sus cantaritos, va a un pozo, ni cuenta se da que ese día algo va a pasar en ella. No tenía cita, no le habían mandado a hablar, no andaba buscando nada, y un día en la historia ella se topa en un pozo con alguien desconocido que él sí tenía una cita con ella. Y dices tú, ¿qué onda? Ayer estábamos mi esposa y yo comiendo y enfrente estaba un borrachito recargado en la pared. Estaba dormido porque obviamente estaba muy alcoholizado, estaba tirado. Y yo me bajé de la troca y le dije, voy a comprar algo aquí al del río. Regreso y le digo, qué fácil es ser cristiano y decir, vamos a dejarle un folletito ahí para que lo pueda leer y sepa algo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús lo puede salvar. Le dije, ¿a poco si él te aceptara el folleto y dijera, quiero ir a su iglesia, ¿tú lo recibirías? ¿Tú recibirías a alguien en tu vida para ayudarle a salir de esos problemas tan fuertes que trae? Y dije yo, híjole, o sea, ¿qué onda? Le dije, uno quisiera una iglesia, un lugar donde todas las gentes tuvieran problemas promedios, ¿verdad? Tranquilones, donde tú no tuvieras que llegar una persona y, bueno, trae problemas promedios, pues, con 2, 3 prédicas y que el chavo se alinee y ya sale, ¿verdad? Pero si tú te fijas y volteas a ver el mundo, hay así de personas que tienen problemas muy fuertes, que no cualquiera le entra el toro. Imagínate una familia con una esposa siendo maltratada por su esposo, con hijos alcohólicos, drogadictos. ¿Los recibirías en tu casa? Para darles un estudio, ¿te harás cargo de ellos, de su vida espiritual? Qué fácil es dar un folleto y decirle Cristo te ama y... Dije, si él quisiera venir ahorita a la reunión, lo podríamos recibir aquí, que él se pudiera sentar. Una prostituta poder venir aquí a la casa y sentarse. De ese pelo de ser cristiano. Jesús se arriesgó a ese pelo. Porque esa samaritana era como un alcohólico que nadie lo quiere en la sociedad normal. Ella estaba a ese grado igual. Y él no fue con los que tenían problemas normales y nomás a no ensuciarse las manos, nos muestra cuál es el carácter y el corazón de Jesús, de irse a meter con personas con vidas bien complicadas. Entonces, ser cristiano, no solamente muchos se lo dejan a los pastores, pero se requieren iglesias llenas de personas
que no esperan a que el pastor se mueva a ir a visitar a alguien o estar pendiente de otras vidas. Se necesita una comunidad de creyentes que tengan este corazón de Jesús y estén dispuestos a ser lastimados por otras personas para que ellos conozcan a Cristo. Y aquí el ejemplo claro lo pone Jesús. Por algo puso este capítulo en la Biblia, ¿verdad? Para que viéramos a quienes busca Jesús y que Jesús saca puntadas así para que nosotros veamos cuál es su corazón, ¿verdad? Le dije, o cerramos la Biblia y nos vamos, porque este rollo sí te va a incluir, te va a absorber toda tu vida, o tenemos que hacer esto, y es muy difícil, honestamente, no puedes salir de la carne, y no puedes salir de la emoción, tiene que salir de una convicción de que lo estamos haciendo como Él, y que lo hacemos porque lo amamos y le agrada a Jesús, y Él nos va a respaldar. Tenemos que orar por esos problemas tan difíciles que trae la gente. Tenemos que ser dirigidos como Cristo, a hacer las preguntas correctas, a ministrar a la gente en el Espíritu, a no darles recetas superficiales, sino en verdad que Jesús nos guíe a tocar el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo, igual que Él. ¿Se fijan? Y apenas es el inicio de la predicación. Ahora, ¿se acuerdan que dice en el versículo 5, dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nomás así como un paréntesis, no es parte de la predicación. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 de Juan hablamos de que había personas que decían que Jesús era como un fantasma, que no era humano, nomás era Dios, pero no tenía humanidad, o sea, no tenía cuerpo material? Entonces Juan, ¿se acuerdan que les explicaba que Juan escribió este evangelio para decir que Jesús también era Dios y hombre? Entonces aquí Juan marca que Jesús se cansó, ¿sí? Y que obviamente tenía sed, ¿verdad? Entonces aquí está Juan declarando también la humanidad de Cristo, diciendo, aquí se cansó. Juan también dice que él lloró por Lázaro. O sea, nos vamos a encontrar muchas cosas en el evangelio de Juan que hablan de la humanidad de Jesús también. Y esto no fue nomás así porque sí, esto fue a propósito, lo escribió Juan a propósito, para pegarle en ese tiempo a la doctrina que traían los gnósticos, que ellos decían que ellos se atrevían a decir que cuando Jesús caminaba en la arena, sus huellas no se marcaban, porque él era como una especie de fantasma, porque él no podía ser carne, porque la materia era mala, ellos decían eso, entonces nomás era Dios. Entonces Juan decía, no Señor, él también era humano. Entonces aquí él marca esto, pero bueno, esto es como un paréntesis. La hora sexta, ¿cuál es la hora más calurosa del día en tiempo de calor? ¿Las 3? Mediodía. A eso de las 12, 1, el sol está en el pleno centro y el calor, obviamente por astronomía, el calor está más fuerte a las 12 del mediodía. Obviamente a las 3 se siente más, a lo mejor porque ya está el calorón, pero a esa hora el sol está calentísimo. Entonces, hay muchos estudiosos que dicen que eran las 3, otros que dicen las 12 del mediodía, pero todos coinciden en que era una hora de mucho calor, de intenso calor, y más allá en aquella región que es así medio deserticona, allá está el calor, pero a todo lo que da. Entonces, llega esa hora y se sienta junto al pozo, sí, en la hora exacta, en el momento exacto, porque en ese momento ya venía una personita, una mujer, a sacar agua. Dice en el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ok, ahora, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O
O sea, a lo que voy es, a Jesús se le notaba a leguas, o si no se le notaba, por lo menos ella detectó en su acento, en algo detectó que él era judío, porque Jesús no le dijo, soy judío, vengo de una tierra lejana, ¿me das de beber? Jesús nada más le pidió agua. Ahora, aquí pasan cosas muy importantes, o sea, por eso hay que estudiar la Biblia, hay que meternos a más a profundidad. Bueno, esa hora que fue la mujer samaritana a recoger agua, no era la hora en que todas las personas iban a sacar agua. Era una práctica común que fueran a sacar agua por grupos de personas y a una hora temprana que no estaba haciendo tanto sol. Porque para ir y regresar, obviamente tenía que ser temprano, entonces la hora de ir por agua no era las 12 del mediodía, era más temprano. Entonces aquí nos indica algo de la mujer, que ella también hizo algo que no era normal. Jesús no hizo algo normal, ella tampoco hizo algo normal. Y muchos estudiosos dicen que probablemente, o pudo haber sido una emergencia de ella de ir por agua, pero lo más probable, como nos dice la historia, es que no quería ir por agua temprano, porque a lo mejor la gente le hacía mala cara, porque se sentía despreciada por la gente. Porque en su vida, más abajo vamos a leer, había todo un historial de cosas morales de las cuales avergonzarse. Entonces ella, su horario era a las 12, donde nadie iba a estar, y ella podía recoger agua sin ningún problema. Así tan así se sentía esa mujer de su estilo de vida. Imagínense, vivir con él, que eres como la lepra de ahí del barrio, del vecindario, ¿verdad? Y ya estás harta de las malas caras, de los chismes, de que a lo mejor te dicen cosas ahí, se ríen de ti, pues no quieres, ¿no? Ok, ahora pasó otra cosa también fuera normal. Jesús era considerado como un rabí, un maestro. Según la ley de los judíos, un rabí no podía hablar con una mujer en público, ni aún a su esposa le podía hablar en público. Era prohibido que un hombre hablara con una mujer en público. Jesús estaba rompiendo otro, o sea, ¿se fijan? O sea, él estaba rompiendo con las reglas, estaba rompiendo con las cosas normales, porque él tenía una cita con alguien y estaba pasando todo fuera de lo normal en ese día y en esa hora, todo estaba fuera de contexto. Qué grueso, ¿no? Por eso, cuando Jesús mandó a los discípulos a comer pan, a comprar pan, y él se quedó solo, y cuando regresan los discípulos y la ven hablando con él, con ella, por eso dice aquí más abajo, que ellos se sorprendieron. Pero no se sorprendieron porque, mira, no, se sorprendieron porque no era común que un hombre hablara con una mujer, para ellos, y menos una samaritana, ¿me captan? Si no con una judía, menos con una samaritana. Y por eso, cuando vean ahí que los discípulos se sorprendieron, fue porque dijeron, ¿qué onda? Está fuera de lo normal, está fuera de serie. ¿Verdad? Bueno, pero el chiste aquí es que ya empezó una plática. El chiste aquí es que ella detecta que un judío le está hablando. Y sobre todo, le está pidiendo algo a ella. O sea, Jesús no le dijo buenas tardes. Es más, si le hubiera dicho buenas tardes, para ella ya hubiera sido algo así fuera de serie, ¿verdad? Pero aparte le pide algo. Entonces ella le sorprende y le dice, o sea, ¿cómo puede tú siendo judío pedirme a mí, ¿sí?, que te dé algo de beber, que soy una mujer samaritana? Ella lo remarca y lo recalca, ¿verdad? Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan, son agua y aceite. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Ese pozo donde estaban era el pozo de Jacob. Nosotros sabemos que los pozos normales son de cuando tú cavas, entonces hay una corriente subterránea de un arroyo o un río, que cuando tú escarbas llegas y sale el agua, ¿verdad? Pero esa agua siempre es permanente.
Bueno, este pozo tenía una condición especial. Este pozo no era con un arroyo, este pozo agarraba agua de las lluvias. De lo que cuando llovía, yo creo que se filtraba el agua y caía ahí. Entonces era un pozo de lluvia, no era un pozo de un río. ¿Sí? Entonces Jesús, cuando dice yo te daré agua viva, en aquel tiempo los judíos le llamaban agua viva al agua que nacía de un arroyo, no a la que se filtraba por la lluvia. Entonces Jesús le dice, yo te daré agua viva. Le llamaban agua viva porque cuando salía el agua, salían como con burbujas, y decían los judíos que esa agua estaba viva, que era un agua de arroyo, ¿verdad? Agua viva. Entonces Jesús le dice, yo te daré agua viva. Y entonces dice ella, ¿qué onda? Pues si este pozo es de lluvia, ¿dónde está esa agua, verdad? Y le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Jesús le estaba hablando de otra cosa y la mujer samaritana no captaba lo que Jesús le estaba tratando de decir. ¿Sí? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Sí? Porque en este pozo no hay. ¿Dónde hay? No puedes cavar más profundo. No tienes con qué sacarla. ¿Dónde hay? ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, muchos de los autores ponen a la mujer samaritana como que trae una actitud aquí como irónica, decir, o sea, ¿a poco eres mayor que nuestro padre Jacob? Pero la verdad, como yo les digo, las letras no tienen sentimientos, pues lo puedes interpretar también como una pregunta real, ¿no? Es decir, ¿cómo? O sea, ¿tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ella como que ahora sí dijo, ah caray, no me está hablando de esa agua, me está hablando de otra agua. Lo grueso aquí es que Jesús le dice, cualquiera que tome de esta agua va a volver a tener sed. Y Jesús nos está enmarcando aquí y le está diciendo a ella, le está hablando más profundo y le está diciendo, ¿cómo estás tratando de saciar tu sed? ¿Cómo está tu vida ahorita en este momento? ¿Cómo está la situación del mundo en cuanto a la sed que tiene de estar feliz, de tener una vida de gozo, una vida diferente? Sí, muchas personas se toman las drogas para como el agua que sacia esa sed. El tener riquezas, ¿me explico? El tener un novio, una pareja, el tener a alguien que la quiera, sus hijos, su familia, ¿me explico? O sea, cualquier cosa que esté tratando de llenar nuestras vidas, ¿sí? Dice Jesús, cualquiera de esa agua. Obviamente le está poniendo la analogía entre el agua física, pero él está hablando ya de otras cuestiones espirituales. Entonces, si bebes de esa agua vas a seguir teniendo sed. O sea, si tú bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener jamás sed. Dice, y al contrario, dice, de ti saltará. Dice, les daré, el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, así como los pozos. O sea, no solamente va a ser para él nada más, o sea, vas a poder dar a otros, va a saltar tanta agua de ti para otras vidas. Y acuérdense lo que hablábamos, que salta para vida eterna. Acuérdense que vimos en el capítulo 1 que la vida eterna es la vida de Dios en ti. Es que ahora puedes tener comunión con Dios, ahora puedes conocer a Dios, y esa vida continúa cuando te mueras. O sea, por eso es vida eterna. La vida eterna se disfruta desde el momento en que tú conoces a Dios, tú empiezas a experimentar la vida de Dios en ti. Por eso hablábamos al inicio de la reunión, que en Cristo estamos completos, en Cristo no nos falta nada, porque en Él todo lo llena en todo Jesús.
No hay lugar que Cristo no abarque, no hay lugar que Cristo no llene. Entonces dice él, yo te voy a dar a conocer a Dios, yo te voy a dar un agua diferente. Por medio del Espíritu Santo, tú vas a conocerme más. Habla de un bautismo del Espíritu Santo. Entonces le dijo a la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla aquí. Otra vez no entendió, ¿verdad? Ella otra vez lo vio como en lo natural. Entonces Jesús hace algo muy distinto. ¿Cómo yo puedo ser partícipe de esa vida de Dios entonces? Si no se está refiriendo a una sed natural, porque ella lo entendió otra vez así, y Jesús le está ofreciendo un agua viva que salta para vida eterna, y ella no lo entendió. Entonces Jesús le dice otra cosa, entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, aquí Jesús le está diciendo algo ya muy personal a esta mujer. Por eso creemos que ella vino a las 12 porque ya ha tenido 5 maridos y que la gente sabe que el que vive ahora con él no es su marido. Entonces esto es pecado delante del pueblo. Ya sea samaritano o judío, para ellos ambos es pecado, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay una situación muy extraña con esta mujer. No sé si era muy grande de edad o era joven, pero para haber tenido ya 5 maridos, hay varias razones por las cuales pudo haber tenido 5 maridos. Una, o porque los esposos se le murieron, entonces puede volverse a casar. U otra es, el único que podía dar carta de divorcio en ese tiempo era el esposo. Si ella quería divorciarse, ella no podía. El esposo la repudiaba, la sacaba de su vida. Entonces, si no se le murió ni uno, entonces quiere decir que fue despreciada de 5 personas que le dieron el divorcio. O puede haber sido una mujer muy problemática, o inmoral, o era una mujer despreciada por su esposo y maltratada. Pero lo que sí no queda duda es que esa mujer, con ese récord de 5, sufrió. Algo pasó en su vida muy fuerte. Imagínense mezclar sus sentimientos con 5 personas diferentes. Y ahora estar con alguien que no es tu esposo, pero estás compartiendo la vida con él, ¿verdad? Entonces, la situación de esta mujer era muy difícil. Entonces Jesús inmediatamente la confronta con su pecado. ¿Sí? Y dijo la mujer, caray, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque dijo, es que, ¿cómo sabes tú esto, verdad? Si nunca nos hemos visto. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué tiene que ver esta respuesta con lo que estaban tratando acá? O sea, Jesús ya le expuso el pecado y le dice, oye, así está tu vida ahorita. Y ella, pues yo creo que mínimo puede decir, podría haber dicho, oye, ¿cómo le hago, Jesús? Así en verdad sí estoy en pecado. Pero ella le saca otra cosa, oye, desvía la conversación. La desvía a otro punto, ¿verdad? Si estaban hablando de otra cosa que Jesús estaba escarbando ya en el corazón de ella para que ella pudiera ver que estaba pecando contra Dios. Ahora, hay 2 razones por las cuales se creen que ella cambió la conversación. Una es para esquivar, porque cuando tú hablas con una persona y le dices, es que a Dios no le agrada esto, y mira, ven a Cristo, entrégale esto a Jesús, y las personas, pues sabes de que hay muchas religiones y como que yo no estoy muy de acuerdo con las religiones. ¿Tú qué piensas de eso? Y como que cuando ya les tocaste, te la desvían por otro lado, ¿verdad? Muchos creen que ella también dijo, caray, oye. Otros piensan que dijo, se me hace que eres profeta. Traigo una duda sincera de la religión.
porque ahorita mi religión no me está sirviendo. Lo que yo estoy haciendo ahorita no me está cambiando mi vida. Tengo dudas acerca de cómo estoy siguiendo a Dios. O sea, hay dos enfoques, ¿me captan? Yo me iría por el enfoque ese, del decirle, ya mi religión ya no me llena. O sea, entonces, pues, ¿cuál es el Dios verdadero? O sea, porque tú, o sea, le dijo, se me hace que tú eres profeta, entonces me vas a poder contestar esta pregunta que te estoy haciendo ahorita. ¿Dónde hay que adorar? Nosotros decimos que en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, los judíos dicen que en Jerusalén, entonces, ¿quién está en lo correcto? Y Jesús le dice aquí, dice, mujer, créeme que la hora viene, ¿sí? Cuando ni en este monte que ustedes tienen, ni en Jerusalén donde los judíos están, adoraréis al Padre. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús le está diciendo, viene un momento donde ni aquí, en su monte, ni en Jerusalén de los judíos, van a adorar al Padre. Pero Jesús le dice abajo, la razón la tienen los judíos. Ustedes adoran algo que no saben. O sea, la manera en que ustedes están adorando ahorita está mezclada. No lo tienen claro. Sí, pero el pueblo de los judíos, ellos han permanecido fieles a Dios. Ellos tienen ahorita la adoración verdadera. Le está diciendo eso a la mujer. Pero qué grueso es que dice, más la hora viene, cuando ni los judíos van a tener la razón. Cuando ni lo que hacen ahorita los judíos va a alcanzar a cumplir con la adoración que Dios quiere. O sea, tampoco ellos van a estar bien dentro de viene la hora. ¡Qué grueso! Entonces como que la mujer dijo, entonces ahora ni los judíos ni los samaritanos. Y dice Jesús, mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y le está diciendo Jesús, en pocas palabras, ya no va a ser en este lugar ni en este. La verdadera adoración ya no se va a tratar de lugares, se va a tratar de quienes adoran. Ya no vas a tener que ir a un lugar o a otro lugar, sino ya es una actitud de un corazón que adora. Ahora va a ser la intención y el cómo y el quién adora. Ya no va a ser un lugar que hay que ir a peregrinar para adorar ahí, porque ahí está Dios. Qué grueso, ¿no? Y aquí dice en espíritu y en verdad. Así Dios quiere que adoren, le dice a ella, en espíritu y en verdad. Ahora imagínense esa respuesta por una persona que estaba acostumbrada a ir a ese monte a adorar. Pero imagínense con la condición en la que se encontraban. ¿Ustedes creen que era una samaritana devota de ir a adorar a Dios a ese monte, aún de los samaritanos? Me imagino que ella estaba desconectadísima ya de todo lo que se tratara de Dios. Y ahora viene Jesús y le dice, Dios está cerca de ti. No está allá en ese monte, no va a estar allá con los judíos. Ahora está cerca de ti. ¿Y qué es en espíritu? Muchos lo han llevado a que es la intención del corazón o la manera de hacerlo del corazón. Pero yo me inclino más a que adorar en espíritu es entender que ahora mi adoración tiene que ver con algo espiritual, no con algo físico. No es con un ritual, no es con ir a un lugar en específico, sino es algo espiritual que no se puede ver, pero que ya pasó. Ahora, la salvación que tuvimos de Cristo es espiritual, el perdón de nuestros pecados es espiritual, nuestro nuevo nacimiento es espiritual, es interno, es de nosotros. ¿Sí? Entonces, los verdaderos adoradores tienen que enfocarse en adorar en el espíritu. ¿A qué me refiero? A verdades espirituales que a lo mejor no se ven, pero que ya pasaron, ya sucedieron. ¿En qué verdad? ¿Cómo puedo adorar en el espíritu? ¿Qué verdades espirituales ya pasaron? Saber que Cristo Jesús murió en la cruz por mí y su sangre que derramó me limpia de todo pecado. Eso es adorar en el espíritu.
Saber que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y que Él es el único que me abre el camino al Padre, eso es adorar en el Espíritu. O sea, adorar en el Espíritu no solamente es decir, ay, me voy a concentrar y voy a tener una buena disposición en mi corazón, sino es adorar en base a verdades espirituales, ¿sí? Y ahora ¿saben quién es? ¿Quién es el lugar donde tenemos que adorar? Ya no es ni los judíos ni el monte, ahora es Cristo. Tenemos que adorar por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo. El Padre recibe la adoración cuando lo hacemos a través de Cristo. No a través de que ahora me voy a concentrar y voy a cantar bien chido. Y sí, ahora sí vengo dispuesto. Es decir, Señor, Dios, yo te adoro porque tengo acceso a través de Jesús. Porque su sangre me lavó. Entonces no se puede hacer un adorador en espíritu y en verdad. Si en verdad no hemos nacido de nuevo o si en verdad no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y obviamente en espíritu y en verdad van agarrados de la mano, porque en verdad es que si lo haces a través de Cristo, ahora lo haces en verdad. En la palabra, en lo que viene en la Escritura, si adoras a Dios. Qué grueso, ¿no? Y dice, y los que adoran así, dice, es necesario que adoren. Es necesario que canten, es necesario que en sus trabajos adoren a Dios con lo que hacen, con sus vidas, es necesario que adoren, es necesario, adoración no nada más son cantos y es expresarle a Dios, oración es adorar, obediencia es adorar, reflejar a Cristo en mi trabajo es adorar. Toda nuestra vida es adoración, todo lo que hacemos, pensamos, vivimos es adoración. Los que adoran de esta forma, dice, es necesario que adoren. El Padre busca a estas personas que son templos de Él, donde Él habita en esos corazones, en esas vidas. Qué grueso aquí. Y le dijo la mujer en el 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas, dice. Me estás hablando cosas bien highs, pero cuando venga el Mesías, también nos va a declarar más. Y dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Jesús se le revela a ella ahí. Fíjense cómo la fue llevando Cristo. Qué grueso. Ese yo soy, acuérdense, es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza, cuando le dijo, ¿a quién le digo a los judíos que me envió? Y le dice, yo soy, fue el que te envió. Jesús está declarando el nombre de Dios, aquí dice, yo soy. O sea, yo soy ese Dios. Y luego dice, ahí como que se quedó la mujer samaritana y dice, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, ¿verdad? Sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ellas? ¿No? Entonces se maravillaron, ¿verdad? Ya expliqué esto por qué, ¿verdad? Y dice aquí, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, ¿verdad? O sea, imagínense el impacto que tuvo esta mujer al ver a Jesús y que ella hubiera dejado ahí su cántaro y hubiera salido corriendo, ¿verdad? El cántaro es, yo iba a saciar mi sed así, ahora la dejo y ahora sigo a Cristo, ¿verdad? O ahí dejo mi cántaro porque voy a regresar. Ahí cuídamelo, ahí vengo, ¿verdad? No se lo llevó. O para estar más ligera, no sé por qué no se lo llevaría. Hay muchas versiones, pero la mujer ni pensó, ya olvidó a todo lo que iba y se enfocó nada más a lo que había encontrado, ¿verdad? Así es cuando alguien se encuentra con Jesús. Como que a lo que tú ibas, tus planes, tus propósitos, el hacer una carrera así súper exitosa y no sé, de repente te topas con Jesús y dejas el cántaro. Es que mi vida es para esto, ¿eh? Y empiezas a glorificar a Cristo con tu vida. Si sigues haciendo eso, obviamente, pero como que cambias de perspectiva de la vida, como que ya no es igual, ¿me captas? Ahora ya dices, tengo que contarle de esto a otros. Tenemos que identificarnos con la mujer samaritana. Todo hombre que se acerca a Jesús o es llamado por Cristo va a ser confrontado con su pecado. Va a ser confrontado.
hay una parte que estudié que dice que Jesús tuvo que escarbar en el corazón como un pozo de ella para sacar las aguas vivas de ahí. Es como decir, te voy a sacar todo tu pecado, ¿verdad? Y de ahí cuando salga va a salir las fuentes de agua viva. Es un enfoque teológico, pero es algo básico. Jesús va a exponer y va a confrontarnos el pecado que traemos, pero para que de nosotros fluya ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Qué grueso. Ahora, yo sí les quiero compartir algo. La iglesia se compara a la mujer samaritana porque éramos gentiles, no éramos judíos tampoco, ninguno de nosotros somos judíos. ¿Sí me explico? Y cómo Dios levanta al apóstol Pablo para irnos a compartir a los gentiles. Y dice, ahora ya no hay separación, ya no hay judío ni griego, ahora todos somos uno en Cristo. ¿No pasó igual con la iglesia como la mujer samaritana? Claro. No teníamos herencia, no éramos aceptados, estábamos fuera del plan de Dios y ahora somos traídos a Él. En la vida personal, o sea, Jesús fue por nosotros y nos concertó la cita y nos rescató, como la mujer samaritana. Por eso Pablo dice, como ustedes, acéptense unos a otros, como ustedes fueron aceptados. ¿Ustedes creen que la mujer samaritana no entendería perfectamente lo que Pablo dice ahí en la palabra? Sí, yo sé lo que es ser aceptada. ¿Cómo creen que la mujer samaritana hubiera sido si ella pone en práctica lo que Pablo dice? Así como fue aceptada, yo acepte a otros. ¿Ustedes creen que ella también no iba a dar su vida por otras personitas? Al sentir el perdón de Jesús, al sentir que Dios ya no está peleada con ella y sentir esa paz en su vida, créanme que ella aceptaría a otros también. En la próxima reunión vamos a ver lo que continúa de esto. ¿Qué es lo que pasó con la mujer samaritana un poquito? Y qué hizo Jesús después? Y cómo este plan que Jesús tenía de ir a Samaria se cristaliza en que no nada más creyó la mujer, sino que muchos en Samaria creyeron a un judío. Y vienen cosas muy profundas en la siguiente reunión que vamos a ver, pero de veras, cómo Jesús es bueno, cómo rompió con todos los protocolos. A veces yo me tocó vivir un pedacito de romper protocolos donde el Espíritu te pone a hacer cosas que un ser humano cuerdo, normal, no haría porque me ensucio las manos o porque pues no es lógico. Que Dios levante una generación que rompe los protocolos de esta forma y que pueda mostrar el amor de Jesús de esta manera. No que le vaya a romper las leyes obvias, ¿verdad? Sino que rompa con lo que este mundo va, la corriente que va, del egoísmo, del nomás para mi lado, de si me amas te amo y si no te odio, y así. Y que sea una generación que diga, vamos a romper todos los protocolos que nos ha formado esta sociedad y vamos a hacer algo diferente. Pero que no sea hurra, hurra, ra, 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 que sea algo que nazca del corazón de Jesús, que sea algo que realmente no sea ir y regresar, sino que sea algo continuo, un estilo de vida, sea algo diferente. Que Dios permita que de este lugar todos podamos romper protocolos y podamos cambiar nuestro entorno y podamos reflejar a Jesús y nos podamos comprometer con personas como Jesús tuvo esa cita con esa mujer que nadie daba ni un penny por ella, ¿verdad? Y Él sí. Y lo que quiero decir es, si estás como la mujer samaritana, ¿verdad? Que estás en una situación ahorita igual que ella, que sientes que estás abajo del estándar de una persona moral, hay una respuesta para tu vida. Hay algo que Jesús quiere hacer. Y si eres candidato para que Jesús te visite y tenga un encuentro contigo, ahí nos lo muestra Él en la palabra. Ok, vamos a orar.